Bien, muy buenas noches. ¿Cómo están? Nuevamente poder estar con ustedes. Que es el trabajo de todos los días, ¿no? Que lo hemos ido ya analizando y desglosando en el transcurso de la semana pasada. Y el día de hoy, por supuesto, daremos conclusión a los dos últimos recursos, como son el recurso de casación y el recurso de revisión. Bajo ese entendido, entonces, compete pues hacer un breve análisis y entender qué es esta figura de la casación. Y la casación, pues, deriva del verbo casar. Caso, casare, eso es lo que significa anular, quebrar, caer o en su defecto también derribar alguna cosa. Entonces, según el tratadista Daniel González, que no es el mismo humorista que tenemos acá, dice, ¿no? La significación es sumamente importante y hace una referencia a ello porque denota desde ya que el acogimiento de este recurso origina o da lugar a lo que vendría a ser precisamente lo que buscamos, esa anulación del fallo de esa sentencia que nos está causando daño, perjuicio, agravio y no propiamente su revocatoria, no solamente ello. Algunos autores, como por ejemplo Fernando de la Rúa, para encarar su estudio aconsejan delimitar claramente sus límites procesales. Esto es su naturaleza, como un medio de impugnación dedicado al examen de los errores del derecho. Esos errores que pueden emerger cabalmente por una pobre apreciación, por una pobre valoración de todos los elementos que se han producido a momento de que se ha estado desarrollando, o se ha desarrollado, perdón, la apelación, porque ahora estamos en casación. No olvidemos que para que entendamos bien la figura, la sentencia viene como resultado de una primera instancia del juez acuo. Posteriormente, esta resolución o fallo, si es que nos resulta perjudicial, gravosa, va a ser elevada ante el juez ad quem, ¿no? Que vendría a ser de segunda instancia. En este caso estaríamos hablando de que el auto de vista pues no ha sido satisfactorio, de que también adolece algunas inobservancias y que no se ha cumplido con todas las observaciones o todas las exigencias que nosotros estamos planteando en la apelación. Por lo cual, al ver nuevamente conculcado nuestro derecho al debido proceso, a la defensa, a la seguridad jurídica, pues vamos a tener que acudir a lo que vendría a ser la última instancia, en este caso la casación, que va a consistir en elevar las observaciones correspondientes ante el superior jerárquico. En este caso ya estaríamos hablando no a nivel departamental, sino ya estaríamos hablando o del departamento de origen, sino estaríamos ya hablando de que este recurso como tal va a ser resuelto en Sucre a partir de la Corte Suprema de Justicia, y cuando algún magistrado al cual se le vaya a sortear la causa, esto por orden de llegada, porque no crean ustedes mínimamente que se manda hoy día y el día lunes de la siguiente semana es prontamente atendido nuestro recurso. Lamentablemente no es así. Es por orden de llegada que se puede atender esta situación, y si hubiera algún punto bastante crucial que haga ver la necesidad de que se emita un fallo a mayor brevedad o rapidez posible, esto va a ser considerado por la autoridad, o sea, por el magistrado al cual vaya a hacerse sortear la causa allá en la ciudad de Sucre, y que atenderá nuestra petición si es que nosotros de manera fundamentada demostramos esa necesidad de que el fallo tenga que salir lo más antes posible. Uno de estos casos excepcionales sería señalar de que nuestro cliente, quien ha sido agraviado por dos veces o dos oportunidades por el juez ACO y el juez AQUEM,
se encuentra delicado de salud y que consecuencia de estos hechos su salud se ve minada y que puede perderla en cualquier momento. Entonces, por lo cual se requiere una pronta ayuda, un pronto auxilio de la justicia en sentido de que se le dé esa celeridad especial a nuestra petición. Entonces, como verán ustedes, no es nada sencillo no llegar a esta instancia donde evidentemente también no se va a volver a utilizar o se va a volver a apoyar nuestra petición para nada en el fondo de la causa. Va a ser algo parecido a lo que se ha venido dando con el vocal, el cual habría procedido a revisar el fallo primigenio. Bien, entonces, el ministro va a hacer también hincapié de que se produzca el cumplimiento de todos los requisitos necesarios y pertinentes para hacer ver de que este recurso sí ha cumplido con las instancias correspondientes y de que le corresponde por ley la revisión por parte de este ente supremo. Entonces, hay que señalar que esta, evidentemente, es una de las figuras donde prácticamente es muy difícil que un abogado, uno solo, llegue a conocer todas estas etapas, puesto de que vamos a hablar de que el proceso tiene fases, ¿verdad? Entonces, al citar y hacer al nombrar estas fases, vamos a hablar de la fase preliminar, estamos hablando de la fase preparatoria, estamos hablando de la fase del juicio, estamos hablando que el juicio culmina con esa sentencia. Esa sentencia, si no es de nuestro agrado, va a pasar ante el superior jerárquico, juez, tribunal o sala, dependiendo, para que ésta sea revisada. Y si no es de nuestro agrado, si es que sigue siendo vulneratoria, va a haber un sexto punto que va a ser este recurso de casación que se va a tramitar, se va a resolver en la ciudad de Sucre. Entonces, como ustedes verán, no estamos hablando de un proceso sencillo, no estamos hablando tampoco de poco tiempo, ¿no? Si bien es cierto de que el proceso como tal y de acuerdo a los alcances del artículo 315 tiene una duración de 3 años, incluida la sentencia, ya les había hecho una referencia de que esto está ya totalmente calculado, de que aún con ampliaciones que puedan darse o no, esos 3 años sí se cumplen y no se rebasan, perdón. Entonces, bajo ese marco, tenemos claro de que esa primera fase nos va a durar 3 años para que tengamos la sentencia. Con suerte tal vez un poco menos, dependiendo también de que el caso no sea complejo, de que no existan múltiples tipos penales, de que no existan múltiples imputados, múltiples víctimas, etcétera, etcétera. Entonces, eso va de conformidad a lo que dice el artículo 333 del Código de Procedimiento Penal, la complejidad de la investigación. Pero bien, superando esto, tenemos que hablar de que ese fallo que va a ser apelado también va a tardar entre 6 meses a 1 año posiblemente, porque como les digo, todo es conforme al orden de llegada en el que se presenta y una vez de que ya es sorteado, bueno, cumple su turno para que sea atendido, llegará a ser sorteado a la sala correspondiente y ahí recién es que se va a proceder a su radicatoria y posteriormente ya en conocimiento de partes, bueno, ya se formulará pues el trámite correspondiente. Entonces, hasta aquí estaríamos hablando de 4 años. Y si vemos la casación, tomémosle mínimamente también otro año, es casi 5 años, ¿no? Que nos tomaría. Por lo bueno, porque yo en días recientes he recibido una apelación, ya una casación, perdón, como sentencia en firme de materia laboral, después de 10 años y unos pocos meses más. ¿Qué les parece? Más de 10 años esperando a que concluya, ¿no? Desde su inicio hasta que se fue al
a la corte, subió a las diferentes instancias, etcétera, etcétera, etcétera. Volvió como sentencia en firme, ¿no? Y gracias a Dios, en todas las instancias fueron confirmadas, porque yo no era quien apelaba, no era en este caso la alcaldía quien, bueno, hacía uso de sus recursos, porque también no olvidemos de que todo funcionario público debe basar su responsabilidad en lo que dice la 1178, ¿no? La conocida, mal conocida como ley SAFCO, y esa responsabilidad que, bueno, puede darse dentro de los 10 años posteriores a dejar el ejercicio del cargo. Entonces, velando siempre por esos intereses, es que también la parte contraria va a apelar, así sea lo más justiciera que quieran ustedes la sentencia, lo va a hacer porque se deben cumplir las etapas y las fases. Lo propio ocurre con el Ministerio Público, ¿no es cierto? Que debe, por cumplimiento y evitar responsabilidades, apelar toda resolución que sea contraria a lo que el Ministerio Público como tal defiende. Entonces, vámonos ahora al origen y evolución de este recurso. Uno de los autores que más ha contribuido tal vez al estudio y que es uno de los más leídos, estudiados, es Calamandrei. La institución de Calamandrei se remonta a los precedentes más inmediatos del recurso de casación a un periodo que abarca 3 etapas, ¿no? En el derecho romano, que se asentaba en la idea de que una sentencia injusta, ya sea por error de derecho, y que hubiera causado o que estuviera causando daño, que estuviera gravemente viciada por una injusta apreciación del hecho. Primera figura. 2, cuando se consideraba que las partes debían tener pues un remedio diverso de los demás establecidos para el caso de una simple injusticia. Y la tercera figura, cuando en el llamado derecho intermedio, o sea, aquel que se daba dentro del desarrollo del derecho romano, se incorporaban los errores improcedendo como motivos del recurso, y esos errores improcedendo, pues los encontramos actualmente, ¿no es cierto? Porque error improcedendo significa error en procedimiento, o error injudicando, que vendría a momento de ejercer el ejercicio del derecho como tal, a momento de emitir la sentencia, el fallo, con las eximentes de que no se ha cumplido a cabalidad el respeto de derechos, garantías constitucionales, el debido proceso, bueno, y el respeto a una y otra figura, que conllevan pues evidentemente a que se esté fragmentando, se esté lesionando el interés y por supuesto el derecho que asiste a esa persona. Coincidentemente a estos extremos históricos que les hago referencia, que vienen desde el derecho romano, coincidentemente el boliviano Pastor Ortiz Matos identificó el principal el primer incidente, del antecedente de la casación en el derecho romano. Concretamente, se fijó en este instituto de la nulidad de las sentencias. Y él también tiene su criterio a partir de, por ejemplo, la restitutio o la restitución creada para enervar pues esos derechos lesivos, en este caso de los contratos, idea que fue llevada al derecho procesal, ¿no? El derecho procesal es aquel que se encarga o ve todo lo que es el procedimiento como tal, otorgando un poder pues al pretor para enervar esos efectos lesivos de ese fallo. O sea, la idea era pues parar esos agravios que se estaba viniendo a dar en contra de quien formulaba su apelación. B, la nulidad de las sentencias cuando se comprobaban que adolecían, que padecían de fallas en la Constitución o en el desarrollo de la relación procesal. Y otra vez acá estamos hablando de lo que vendría a ser la forma, o sea, el cumplimiento de ese procedimiento, ¿no? El respeto a ese debido proceso que tanto nos jactamos de enarbolar en una y otra oportunidad ante la autoridad, sea cual fuere. Bueno, en época posterior es así que aparece también la appelatio supplicatio,
o la aplicación o la apelación suplicatoria, que solo procedía pues, contra sentencias definitivas y era resuelta por el magistrado superior. O sea, ya acá ya estamos tomando un cuerpo, una noción de lo que vendría a ser lo que ahora estamos llevando dentro de este módulo, ¿no? La casación. Bien, sin embargo, es importante destacar claramente, como lo hace cualquiera de los entendidos en derecho, ya sea Calamandrei, ya sea Ortiz Matos, se debe tomar en cuenta que el Consejo de las Partes cumplía pues funciones políticas. Todo este entuertos y vale de conflictos que se daban y que debían ser oportunamente resueltos porque en una primera instancia se había emitido una sentencia que no cumplía las expectativas de la víctima o de la parte contraria, debía pues cumplir esa función dentro de lo que era el ejercicio del derecho dentro, a su vez, del órgano jurisdiccional, aunque carecía de la función, diríamos, pues moderna en un principio, ¿no es cierto? La unificación de la interpretación judicial se ha hecho bastante importante, pues este criterio también de la uniformidad de fallos se ha ido, pues, ¿cómo les puedo decir?, fortaleciendo en el tiempo, puesto de que, para que ustedes me entiendan, tal vez era un poco más frecuente anteriormente y ahora se está dejando de lado esta figura de que en el juzgado A salía un resultado A, resultado positivo, pero se presentaba una similar causa parecida entre el objeto y la causa, porque tienen que ver en cuenta que para que un proceso sea idéntico tiene que llevar tres, o sea, la triple identidad consigo, sujeto, objeto y causa, que también esto, si se identifican estos tres elementos, estaríamos hablando de lo que se conoce como el non bis in idem, o no dos veces por el mismo hecho, ¿no es cierto? Porque eso mismo también es claro, de que no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho. Entonces, esa uniformidad de fallos hace ver de que si existe similitud en el objeto y la causa, el juzgado del frente o de al lado del que ha sacado un primer fallo positivo, tendría que tener y seguir esa corriente. ¿Por qué? Porque estamos hablando cabalmente de que la justicia debe ser uniforme, de que existe un solo procedimiento y la interpretación también debe ser, pues, no individual, sino debe existir una uniformidad, cosa de que eso también garantice, ¿qué cosa? La seguridad jurídica. Y no vayamos nosotros buscando, no, al juzgado X, porque el juzgado Z, pucha, ese es negativo, para ese sea lo que le presenten sale negativo, en cambio para el juzgado Y, ese sí, pucha, esté bien, esté mal, ese saca una línea y no hay quien lo cambie. Entonces, eso es lo que se está tratando también de evitar. Esa uniformidad de fallos deben ser también un ejemplo a seguir, porque eso es lo que cabalmente va a dar forma, va a dar espíritu a lo que es la seguridad jurídica, que debemos gozarlas los abogados, debemos gozarlas las partes, y en fin, cualquier persona que busque una tutela efectiva por parte del Estado, ¿no es cierto? Entonces, también, pero bueno, seguimos dentro de este engranaje que sería lo histórico. Entonces, producida también ya posteriormente la Revolución Francesa que se da el año de 1789, sus vencedores, vale decir Robespierre, Montesquieu y toda esa gente que ha promovido cabalmente esta Revolución Francesa que buscaba la libertad, igualdad y fraternidad, tres elementos que hasta el día de hoy se mantienen, porque esto, así no lo crean mis estimados colegas, ha sido el motor que ha cambiado la historia del mundo, de la humanidad, y sobre todo también ha dado espíritu a lo que es este respeto de las normas y las leyes. ¿No es cierto? Porque si retrocedemos en el tiempo y en la historia,
¿Por qué es que se da la Revolución Francesa? Evidentemente por las desigualdades, por la situación económica, social, sí, que era uno de los detonantes, pero también otro de los detonantes que muy pocas veces se llega a ver, porque hay que buscar también literatura que sea referente a ello, era también la forma de vida que se tenía, mis estimados colegas, en grandes ciudades como París, como Londres en Inglaterra, como Bruselas en Bélgica, etcétera, etcétera, o Moscú, si ustedes gustan, en Rusia. Todos para ese entonces tenían ciertos problemas de urbanidad que no se han podido superar, inclusive hasta en estos días, ¿no? Porque estamos hablando de que esas personas no contaban con servicios básicos. Si bien es cierto que no había la electricidad para ese entonces, pero no contaban, por ejemplo, con alcantarillados, con desagües, porque cualquier persona que hacía uso de sus necesidades, sencillamente abría su ventana y ¡plaf! Arrojaba todo su desperdicio por la ventana, le llueva a quien le llueva. Y este ha sido un problema que ha ido arrastrando y generando problemas, porque si ustedes recuerdan las pestes, a consecuencia de qué se daba, precisamente de estas falencias, de estas necesidades que no han sido atendidas por los soberanos. Entonces teníamos el cólera, teníamos la rabia, teníamos la peste negra que acá ha hecho desaparecer 3/4 partes de Europa. Y esa peste negra, ¿de dónde derivaba? De las ratas. ¿Y las ratas de qué se alimentaban? Precisamente de esas inmundicias que la propia humanidad generaba desde sus ventanas, ¿no? Porque toda la basura, los sólidos, los líquidos y todo lo que ustedes imaginan eran arrojados a la calle, ¿no? Entonces, no olvidemos de que para ese entonces también el único medio de transporte era pues a lomo de mula o de caballo. Entonces, estos animales también hacían su paso sobre estas inmundicias y dejaban también su buena contribución. Todos estos elementos han generado pues de que la gente realmente exprese su molestia y vea que vivían no como personas, sino como animales dentro de ciudades que eran todo menos ciudades, ¿no? Porque se supone que una ciudad tiene que ser un epicentro cultural, de comodidad, con servicios y demás. Pero lo único que podíamos decir para ese entonces, que hacía ver que eran grandes ciudades cosmopolitas, era la excesiva cantidad de personas, pero sin servicios básicos. Entonces, dentro de esas desigualdades, pues evidentemente también primaban otras, ¿no es cierto? Y entre ellas también, pues que la Revolución Francesa pone esa igualdad, esa libertad, esa fraternidad de las personas para que todos vivan de una forma igual. Actualmente se sigue, ¿no? Una forma, así lo duden ustedes, de ver también cómo se viene arrastrando este, este codiciado anhelo de la Revolución Francesa, es cuando ustedes entran a cualquier local público y leen una famosa frase que ha sido extractada de nuestra Constitución Política del Estado, que dice, todos somos iguales ante la ley. Entonces, vean ustedes cómo es que se genera y cómo es que, bueno, paso a paso se ha llegado hasta lo que nosotros estamos viendo y posteriormente se ha ido viendo y atendiendo también las diferentes necesidades y los diferentes óbices que la propia norma o esos vacíos jurídicos que ha tenido. Entonces, se han ido resolviendo, se han ido cubriendo, pero no por la misma autoridad, ¿no? Que puede no ser, permítanme el término, ¿qué es esta palabra? Imparcial. Nadie va a ser imparcial, pues si yo saco un fallo, no puedo yo dispararme en el pie o borrar con el codo lo que con la mano he hecho. Es difícil que yo pueda corregir mis propios errores, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer para evitar cabalmente que esta figura se cometa o de que pues intereses oscuros prevalezcan? Porque todo es posible, mis estimados colegas, todo es posible. Es que se ve de que
este fallo que emite uno sea resuelto por otro en superior grado. Y si este se llega a equivocar, también en una tercera oportunidad pueda ser atendido y en consecuencia se devuelva, pero con sanción desde arriba para el vocal y sanción también para el juez ACU. ¿Por qué? Porque esto bien pudo haberse solucionado en la primera atención cuando se emitió el fallo o la sentencia, o pudo ser también revocado cuando pasó por instancia superior. Pero imagínense que haya pasado dos fases y en la tercera recién se haya corregido tal vez algo que gritaba que era obvio el error que se había denunciado. Entonces, esos son los alcances y esas son las finalidades precisamente de lo que viene a ser la aplicación de estos recursos. Entonces, es importante pues tomar en cuenta cómo es que nosotros como tal hemos ido superándonos también en lo que ha sido el desarrollo del proceso y cómo es que se ha ido dando pues esta evolución buscando a dar a cada cual lo suyo, de acuerdo a lo que Ulpiano también desde la época romana calificó como un concepto de justicia. Bien, si ustedes me permiten, estoy buscando una sentencia que había leído el día de ayer que me ha llamado mucho la atención y que va a dar también este lugar al debate, ¿no es cierto? Que podamos ampliarlo y hacerlo un poco más dinámico, no solamente en el entendido de estar repitiendo como loro lo que los tratadistas hablan, sino en el sentido de que podamos desglosar y entender prácticamente qué es lo que los juristas nos quieren decir con cada uno eh, de sus criterios. Y es que, bueno, de acuerdo a ello también hay que entender, ¿no? O sea, hay que tratar de dar sentido a la semántica, ¿no? La semántica, que es el significado de las palabras. Bien, entonces, permítame un momentito, vamos a ver. Vámonos a lo que vendría a ser el objeto de este recurso de casación. Los tratadistas refieren, y permítame, lo voy a leer, al tipo de resolución contra la cual es deducible el recurso de casación. Entonces, por lo general se trata de sentencias o resoluciones que ponen fin al litigio. Debieran, ¿no? Debieran. Pero a veces acá es donde comienza el conflicto y aquí donde realmente comienza el verdadero suplicio de lo que viene a ser pisar estrados judiciales. Por ejemplo, de acuerdo a lo que señala el artículo 338, nos refieren en esta parte del Código Procesal Penal modelo. Y esto es importante. Nuestro Código de Procedimiento Penal, refiriéndome concretamente a lo que es la Ley 1970, no es pues una invención, no es una creación. Bien lo hubiera deseado, pero lamentablemente no es así, de que sea una invención, una adecuación de las necesidades bolivianas a la coyuntura del momento, ¿no? Porque estamos hablando del año 1999, cuando se da pues la formulación, ¿no? de la Ley 1970. Entonces, bajo ese criterio, mis estimados, ya pasan pues casi ya 34 años de que se ha promulgado, ¿no? Vamos a los 35 ya. Entonces, el nuevo Código de Procedimiento Penal, como ustedes verán, no es ni tan nuevo y, bueno, ha sufrido una serie de modificaciones. Pero les decía, este procedimiento que se ha tenido a bien aplicar hasta nuestros días ha sido parte del libro gordo, que ha sido el modelo para Iberoamérica, el cual evidentemente no ha sido extraído en su totalidad, sino se ha adecuado a nuestra realidad para hace 35 años. Por eso es que para el momento en que ha llegado a incorporarse dentro de nuestra cultura procesal penal, pues era algo novedoso, era algo wow, era la última ola dentro de lo que era pues
las nuevas tendencias y doctrinas que se estaban dando con la aplicación de los nuevos procedimientos, entre ellos, por supuesto, la famosa audiencia de medidas cautelares, que hasta el día de hoy, pese a 35 años, la gente no llega a entender o diferenciar qué cosa es una audiencia de medidas cautelares, en qué casos puede llegar a darse estos 6 meses como duración máxima, siempre y cuando no haya una ampliación, y qué cosa es una sentencia. Es increíble que en 35 años no lo comprendan, y es más, esto todavía se ha repetido y mal todavía por los propios medios de comunicación, que no saben identificar, individualizar o diferenciar qué es una imputación, qué es una acusación. Es una barbaridad, pero es así, ¿no? Entonces, a ratos uno realmente traga bilis porque uno prende la tele para desasnarse, pero resulta que termina con las orejas más largas todavía, porque ni el que está dando el informe, que debería ser alguien que sea idóneo, entiende qué es lo que está diciendo, porque dentro del mismo reportaje puede estar hablándoles de la denuncia, de la demanda. En materia penal no existe demanda, mis estimados. Eso es tema y materia para los civilistas. Están hablando de la demanda. Después comienzan a hablar de que ha sido imputado en tal fecha, bla, 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 2 frases más allá, pero de repente la acusación no está siendo formulada. O sea, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Es denuncia? ¿Es demanda? ¿Es medidas cautelares? ¿Es acusación? ¿De qué estamos hablando? Es triste, pero así es. Bien, entonces, ese modelo para Iberoamérica ha sido captado en su momento, pero en el transcurso de los años ha sido superado. Ya ha quedado incluso, no digo que obsoleto, pero insuficiente sí. Por eso es de que la ley 010, la 586, la 1173 han venido a ser parches que se han ido incorporando. La ley 548 también, que se la ha metido, se la ha moldado, se la ha amasijado dentro de lo que es la ley 1970. Se ha buscado inclusive la oportunidad hace unos 5 años de dejar de lado la 1970 y sacaron la ley 1005, si mal no recuerdo, que ha tenido una duración de creo que un mes, algo así. Que la he leído, la tengo inclusive acá como recuerdo, ¿no? Como pieza histórica, pero que tenía algunas innovaciones, algunas, pero a mi ver el 90% no daba, porque mal que bien nuestro procedimiento es todavía ágil. Se ha superado, se lo ha parchado y sigue rindiendo. Entonces, dentro de él también está la primera, segunda instancia y hasta la casación, ¿no es cierto?, que estamos atendiendo ahora. Entonces, en nuestra actual legislación procesal penal, el tratamiento a esta figura es algo más limitado que el ejemplo analizado del código tipo, o sea, de eso que estamos hablando de que era el libro gordo. Se ha bajado la estructura y se ha utilizado lo que más o menos podría servir dentro de nuestra realidad y economía penal. Entonces, ahora, vámonos de esos límites del recurso de casación y con ellos la prohibición de la reforma en perjuicio. Entonces, hasta antes de la ley de la fianza juratoria contra la retardación de justicia penal, esto de la ley 1685 del 2 de febrero del año 1996, cuyo artículo 15, y leo esto textual, derogó la consulta de autos y sentencias judiciales, sustituyéndola por el recurso de apelación. Las facultades de los tribunales superiores habían sido entendidas como las más amplias, lo que acarreó frecuentemente incluso la posibilidad de agravar la situación del apelante. Uy, y esto es bastante grave, ¿no? Porque la prohibición de la reforma en perjuicio es pues una prohibición que dice que aquel que apele, que presente su apelación con las observaciones que crea que le están causando daño, no puede como respuesta recibir pues
A ver, para que me entiendan, yo estoy apelando por decirles una sentencia injusta de 10 años porque no se toma en cuenta mis testigos, no se toma en cuenta las documentales, no se toma en cuenta las pericias, no se toma en cuenta los careos que hemos producido y que daban a ver de que evidentemente pues los hechos, si bien se dieron, no eran pues de una plena y total responsabilidad de esa persona en el 100% para que le caiga la máxima sanción o la máxima pena. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues tengo que presentar mi apelación y si llego inclusive hasta casación, lo que significa de que la prohibición de la reforma en perjuicio me caiga, es que no me pueden dar, pues si yo estoy reclamando porque son 10 años injustos, me vayan allá para y me digan, no señor, más bien hemos descubierto, gracias a usted revisando bien, de que evidentemente había otros óbices que no se ha tomado en cuenta, y señor juez de primera instancia, modifique la sentencia y métale 25 años. Así de fácil. Entonces, esta es una prohibición de la reforma en perjuicio de quien apela, porque no puede ser superior. En todo caso, tiene que ser inferior. Si se atiende, tiene que ser algo favorable y la pena que sea resuelta no puede ser superior a la que se le ha dado o que se está apelando. Tiene que ser mínimamente inferior. Entonces, como se había señalado al inicio, uno de los elementos que informan al Instituto de los Recursos, y en especial pues a este recurso de la casación, es la prohibición de esa reforma en perjuicio o reforma en peius, como se conoce en latín, y que está pues contenida también en nuestro propio procedimiento. La tenemos ahí como un acápite que dice que existe esta prohibición y de que está reconocida dentro de nuestra legislación. Entonces, esta expresión de la reforma en peius le corresponde y le compete pues al famosísimo Ulpiano, ¿no? Quien decía licit inem nonquam bene latas sententiam in peius reformet, que dice, a veces es lícito reformar en peor sentencias bien dictadas. Y es una gran verdad, ya para que vean inclusive de que este tipo de injusticias ya han sido observadas desde la época del derecho romano. Porque si una cosa es cierta de que el derecho civil como tal nace y emerge en Roma, pero el derecho civil es la madre de todos los derechos. Y una de las subramas del derecho civil cabalmente ha sido el derecho penal, que ahora estamos analizando y que estamos viendo. Entonces, la doctrina señala también que encuentra su justificación a través de los siguientes argumentos. Por ejemplo, Mancini dice, considera que debe ser incluida por motivos de oportunidad, considerando que si es contraria a una efectiva política penal, no todo lo que sirva a esa política responde a principios de justicia y equidad, y teniendo en cuenta opiniones y sentimientos arraigados y difundidos entre la población en el momento histórico. Pero claro, no porque sea emitido un fallo por la autoridad, a veces es justo. ¿No es cierto? A eso concretamente se está refiriendo Mancini con esta apreciación. Entonces, si es injusto esa primera autoridad, pues tiene que haber una otra persona que sea superior, con más experiencia, con más peso, que analice y vea esta situación. Pero bueno, finalmente también estamos entre humanos y ese segundo individuo también puede ser susceptible de cometer errores y fallos. Que les diré, y a mí me da mucho placer decirles que nunca he sido defraudado por la Corte Suprema en estos 25 años de ejercicio. Nunca, nunca. Si ha habido errores, pero la clave ha sido siempre fundamentar bien los memoriales, tal vez no han sido bien atendidos por el juez de primera instancia, han sido confirmados en todos sus errores, fallos y daño y perjuicios por el juez superior. Pero cuando han llegado a Sucre, créanme, es algo que me place decir, que ahí revisan desde la carátula. Desde la carátula.
Entonces se da la molestia, evidentemente, ¿no? De que llega el cuaderno, llegan las piezas procesales, pero ahí sí se dan la molestia y el trabajo de leer. Y es que es pues un órgano colegiado, ¿no es cierto? Es la nata, lo mejor de lo mejor, se supone, dentro de lo que es el ejercicio de la norma. Por lo menos hasta este momento tengo un buen concepto de ellos, de la revisión que se realiza en Sucre. Ahora bien, vámonos a una descripción que se tiene que entender también de cómo va. Y permítanme, vamos a ir desglosando esto para que entiendan también cómo es que este Instituto de la Casación se da. Opera, dice, a favor del imputado. Y dice, se refiere a que la prohibición opera a favor del imputado, pero no a la inversa respecto del Ministerio Público o querellante, por lo que aun cuando el imputado haya consentido su condena y el fallo haya sido apelado por el fiscal, en ciertos casos, este puede ser absuelto, por ejemplo, si el hecho no fuera delito. E incluso se admite que si el recurso del imputado está limitado a un aspecto determinado, el tribunal podría resolver otorgándole una solución más favorable. Vayan viendo entonces ustedes cuál es esa facultad que tiene este tribunal y cómo es que se cumple lo que acabo de decirles, que ellos sí revisan. Se dan la molestia de leer el fondo, de entender el fondo, cuál es el origen, y atienden concreta y específicamente ese manejo de la parte procedimental o de forma que estábamos diciendo. Principio del interés y del agravio es otro de los puntos que también nos compete ver. Y dice, son aquellos que rigen como presupuesto y medida del recurso, por lo que para que una parte recurra es necesario que el fallo le afecte. Por supuesto, pues lo principal que se va a ver en todas las fases es que haya perjuicio, que haya ese agravio. Y el agravio es el motor, es la pieza, es el centro, es el objeto principal de atención de cualquier apelación o de casación. Si no formulamos bien nuestro agravio o no lo desarrollamos, olvídense, señores, eso nace muerto al derecho desde el momento en que lo presentemos. Entonces, si el Ministerio Público, continuamos, o el acusador particular no podrían apelar si las resoluciones no han sido contrarias pues, a sus pretensiones, o el imputado sí ha sido absuelto, aun cuando la jurisprudencia admite que si el imputado apeló de la pena, puede ser absuelto. Pero claro, es que esto no solamente va a favor de la parte que se vea agraviada como víctima, para decir, señor juez, yo quería a los 30 años que lo hiervan en aceite vivo y que cumpla, que arda en el infierno, eso es lo que yo quiero. Pero ya les decía, ¿no? O sea, tampoco no es un mercado, los tribunales, donde vaya a atenderse al gusto del cliente las condenas y las sanciones que vayan a imponerse. Pues no. También compete de que si en este caso es el acusado quien apela por verse agraviado, por no haberse atendido sus necesidades o sus pretensiones por el juez en cuanto a los descargos que haya podido producir, evidentemente pues tiene que velar también por su fuero, ¿no es cierto? Y ver de que esa sentencia de 30 años no es la que le corresponde. Seguimos. Sobre la extensión medida de la pena y la aplicación de una pena mayor que la pedida. Y aquí está, dice, el autor citado refiere que la Corte admitió que mediando recurso fiscal el Tribunal de Alzada podía hacerlo, aunque reconoce que por efecto de las modernas tendencias procesales se aproximan a la limitación de la pena según el pedido del fiscal. Bueno, ¿y en qué momento se puede dar esta atención al pedido del fiscal, por ejemplo? ¿Será que el fiscal puede definir una sanción que pueda ser convalidada por el juez y ratificada en su sentencia? Sí, mis estimados.
a momento de que se da un procedimiento abreviado, es el fiscal quien va a determinar la sanción o la pena, los años, porque se va a negociar con el Ministerio Público cabalmente de que si una pena tiene un mínimo de, no sé, de 3 a 8 años, y es que para que me entiendan un poquito, ¿no? El procedimiento abreviado es una salida, es un as bajo la manga que nosotros como abogados debemos utilizar y emplear como una última instancia. Sin embargo, amén de ello, yo veo en determinadas y muchísimas veces que lo primero que utilizan cuando ven que su cliente está detenido, acogete al procedimiento abreviado. No, pero es que no, acogete y mañana mismo vas a salir con medidas sustitutivas. Yo te voy a sacar, te garantizo. Son 3,000 bolivianos, pero yo te voy a sacar. O sean 10,000, no importa. Entonces, ¿qué pasa? La gente tal vez a veces no entiende, no conoce o confunde las cosas. Y la verdad es que cuando uno también se encuentra privado de libertad, amén de ello, pucha, es pues lo que más busca, el bien más grande que tiene un ser humano fuera de la vida es su libertad. Porque no hay vida sin libertad, ni hay libertad sin vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa persona se va a ver, digamos, aprendida y lo primero que va a querer hacer es volver a su casa, con su familia, a ver la calle, no sé, hasta las estrellas, pero desde la plaza, no desde el patio del penal. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo que sea por mi libertad, pero tienen ustedes que ver y entender de que esto del abreviado tiene que ser utilizado como un último recurso. ¿Pero cuándo? Cuando vayamos a juicio y hasta antes de la sentencia, hasta 2 minutos antes de que se dicte la sentencia, nosotros podemos levantar la manita y decir la palabra, señor juez, vamos a someternos a procedimiento abreviado, pedimos 5 minutos para charlar aquí con el señor fiscal, a objeto de llegar a un entendimiento, solicitamos. El juez no puede negarse. Entonces, ¿qué sucede en esa primera instancia en que es aprendida esta persona? Ya le van a decir, bueno, ya andate al abreviado, que siempre son 3 años que te van a dar, pero yo te voy a sacar con sustitutivas. Pero ¿qué ha pasado si, digamos, en ese interín, hasta que se le prenda la mecha al abogado que está ofreciendo el procedimiento abreviado, a esa persona ya se le ha procedido a realizar anotaciones preventivas sobre su vehículo, sobre algún bien inmueble que él tuviera, alguna acción, no sé. 1. 2. Pese a que puede sacarlo ese mismo día con condena y suspensión condicional, correteando un cachito para conseguir su reja, para demostrar que esa persona en los últimos 5 años no ha cometido ningún tipo de delito doloso, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer condenar, pues señores, lo va a hacer condenar. Y nada sería de que lo condenen. Primero, que va a estar durante los siguientes 8 años, conforme demuestra el procedimiento penal, de que esa persona en 8 años, de aquí a 8 años, va a mantener ese registro de suspensión condicional en su rehab, lo cual va a ser pues un verdadero óbice, porque donde vaya a trabajar, lo primero que le van a decir es, ya, ¿dónde están sus antecedentes de no violencia? Aquí está, tengo en blanco, no he pegado nunca ni a mi gatito, aquí está, muy bien. Pero aquí está su rehab y usted tiene suspensión condicional. Y es más, va a tener 2 figuras, uno porque ¿en qué caso se da? Sentencia condenatoria, suspensión condicional o procedimiento abreviado. Esos 3 son los antecedentes que figuran en el rehab. Y este va a tener 2, porque va a tener el abreviado y va a tener la suspensión condicional. Amén de ello, el certificado de rehab es su certificado de condena más encima, de que es culpable, pues evidentemente, así se haya acogido a la suspensión condicional y esté andando en las calles muy libre, pero con su peso o con su antecedente en la espalda. Entonces, ¿en qué casos? Y con esta parte ya lo concluimos, lo del abreviado. Si es que tenemos todos los elementos en contra, está pero contraclavado que nos van a dar la máxima sanción y ya estamos
próximos a concluir inclusive este juicio oral, ya próximos a los alegatos, o es más, hemos aguantado inclusive hasta los alegatos, donde nos han terminado de revolcar, si vale el término, crudo. Hemos esperado hasta la última instancia y ahí, pese a todo, podemos levantar la mano y decir, la palabra, señor juez, vamos a someter ese procedimiento abreviado. Toda vez de que ustedes tienen que calcular, ¿no? O sea, por decirles, para que me entiendan, la pena mínima es 3 y la máxima de ese delito son 10 años. Entonces, ¿qué van a buscar ustedes con ese abreviado? Si bien es cierto de que van a ser condenados, 1, de que van a tener antecedentes, 2, de que les va a caer la acción civil, 3, porque van a proceder a rematar sus bienes si es que están con anotación preventiva, por lo menos tienen que tener una ventaja. Y esa ventaja tiene que ser, pues, que tienen que lograr que por lo menos a ese infeliz de su cliente no le claven los 10 años. Lucharemos con el señor fiscal para convencerlo de que, bueno, él es un padre ejemplar, era un profesional renombrado, que por falta de conocimiento, experiencia o porque lo han inducido a error, ha cometido el delito, no sé, en esa falsedad, ¿no? O en ese empleo de elemento falsificado, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes métanle el tipo de delito que quieran. Entonces, pero, ¿qué vamos a hacer? Que tenemos que lograr, pues, que esa autoridad se conmueva y nos llegue a aceptar esos 3 años. Pero tiene que ser 3 años. Porque si es 3 años y un día, mis estimados, despídanse de la suspensión condicional y su cliente sí se va a dormir a San Pedro. Ese es el asunto. Entonces, esas son las facultades que nos dan, ¿no es cierto? Y el procedimiento abreviado vendría a ser meterse dentro de esta postura que no puede ser modificada por el juez, porque si el fiscal dice 3 años, el juez, por más juez que sea, no puede decir, no, pero el señor fiscal no está haciendo una ponderación, valoración, no está viendo este y otro punto. El fiscal dice 3 años y el juez ratifica esos 3 años. No es quien, no tiene las facultades ni las atribuciones por ley para poder modificar lo que el Ministerio Público ha aceptado. Con referencia entonces a la calificación legal, señala que se ha admitido la calificación inocua, es decir, que no cause daño, pero opina que lo correcto es que el cambio a una calificación más grave no se refleje en la decisión, aun cuando la pena no varíe. El tribunal puede, si lo desea, salvar su criterio en los fundamentos. Forma de cumplimiento de la pena. Señala que a falta de recurso acusatorio no se puede agravar el modo dispuesto por el fallo recurrido. Por ejemplo, si habría dispuesto la suspensión condicional de la pena, no se podría resolver que la pena sea de cumplimiento efectivo. Claro. O sea, o es una o es otra. Si bien es sentenciado, pero se está operando ahí mismo, se está casando con la suspensión condicional y la presentación del REJA, tiene que cumplirse con la más benévola en favor de esa persona que se ha acogido al procedimiento abreviado. También dice la jurisprudencia comentada de Rúa, se pronuncia también sobre la pena inferior al mínimo y la pena accesoria, afirmando que la prohibición rige también aun cuando la pena aplicada haya sido inferior al mínimo legal, ya que el error jurídico no autoriza corregirlo en perjuicio del recurrente, lo que también ocurre si se omitió declarar la aplicación de una pena accesoria. Por eso es que también, o sea, tiene que ir formulado de acuerdo a lo que dice el tipo penal y los alcances también que están fijados y están contenidos en la norma, porque no puede ser ni mínimo y como a máximo cada tipo penal, dependiendo la figura que se vaya a atender. No puede traducirse en el agravamiento de una pena. Pues sí, esa reforma en Peyús tampoco pues puede ir más allá de ese alcance. O sea, en todo caso estamos hablando de que, como el primer día les señalaba,
El derecho penal en nuestro país es garantista cabalmente, no para la víctima, sino para aquella persona que ha sido condenada o que está cargando una pena encima. ¿Pero por qué? No porque nosotros seamos buenitos o seamos lastimeros con esa persona que hubiera podido matar, violar, robar, etcétera. No, sino que la idea del Estado es sentar un precedente y hacer de que esa persona acuda a diferentes tipos de terapias y más tarde también sea reincorporada a la sociedad, pero totalmente rehabilitada, cosa de que cuando salga no vuelva a cometer ese mismo tipo de actitud que lo ha conducido a estar purgando los últimos 10 años en cárcel. Esa es la idea y esa es la política criminal que se está siguiendo actualmente. Ahora bien, a ver, leamos este auto supremo número 146 del 10 de marzo del año 2004. Considerando que en el caso de autos, el querellante, al estar conforme con la sentencia de primera instancia, no usó el recurso de apelación restringida. Sin embargo, al haber sido revocado por el auto de vista de foja 143, 146 de Obrados, Laura Mercedes Campos interpone recurso de casación. Revisado el recurso deducido con objetividad, se establece que los fallos invocados como precedentes no guardan similitud con el auto de vista impugnado, tenida cuenta que las circunstancias son sustancialmente diferentes en efecto al auto de vista del 23 de marzo del año 2001 y el auto supremo número 168 que se adjunta en fotocopias. Condena al imputado por el delito de estafa y lo absuelve de la imputación de los delitos de falsedad de documento privado, uso de instrumento falsificado y abuso de confianza, fallos que no son contradictorios al auto de vista recurrido. En cuanto al auto supremo 405 de 15 de octubre de 2002, tampoco es contradictorio porque en ese caso se juzga por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Lo que no sucede en autos donde solamente se ha juzgado por el delito de uso de instrumento falsificado. Y de acuerdo al 362 del Código de Procedimiento Penal, el imputado no puede ser condenado por un hecho distinto atribuido en la acusación o su ampliación. Y esto es terrible, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto de que se puede dar una ampliación, en este caso, supongamos que la ampliación la da el representante del Ministerio Público por un X delito, no basta con que simplemente lo amplíe, lo haga conocer a la autoridad jurisdiccional y que, corridos los plazos o los términos, saque su acusación y diga, bueno, en conformidad a los antecedentes, se tiene un primer delito, pero que posteriormente ha sido ampliado por este otrito. Y en consecuencia se lo acusa por esto y bueno, se va a presentar juicio oral público contradictorio por estos 2 o 3 tipos penales. Pero ¿qué es lo que falla ahí? Y eso es lo que está observando esta sentencia. Dice, ¿no? El precedente se asimila en la naturaleza, contenido y finalidad del auto impugnado. Lo primero que va a tener que hacer ese fiscal, y también va a tener que ser observado por las partes, tanto víctima como el victimario, es de que se proceda a citarlo con esa ampliación y se le tome una declaración, una segunda declaración, pero por esta ampliación y el tipo penal por el cual se le ha ampliado. Porque si no se da esto, mis estimados, estamos hablando también de que esa acusación en cuanto a ese segundo tipo se va a caer, porque sería vulneratorio, porque se estaría yendo en contra de lo que es el debido proceso y el derecho a la defensa. Porque aquí sí se tiene que materializar ese derecho a la defensa, toda vez de que esta persona tiene que defenderse y también descargarse por este nuevo otro delito que se le habría ampliado.
¿no es cierto? Porque se supone que al haber ampliación también la víctima va a declarar, va a presentar pruebas, nosotros también. Entonces, ¿qué compete acá? Que esta persona contra la cual se está ampliando también se descargue para tener en cuenta ese principio de igualdad. Ahora, como ya se ha puntualizado al inicio de la presente, la doctrina legal establecida por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia podrá ser pues modificada solo por la misma, lo que implica que los precedentes contradictorios invocados deben estar actualizados en la posición doctrinal asumida por el Tribunal Supremo. Y nos dice que en el caso de auto se establece que si bien el recurrente ha invocado como precedente contradictorio el auto supremo número 41 de 27 de enero de 2003, sin embargo dicho fallo no puede ser aceptado como precedente contradictorio debido a que el Tribunal de Casación, en uso de la facultad conferida por el último parágrafo del artículo 420 del Código de Procedimiento Penal, ha establecido una nueva doctrina legal respecto a los delitos de transporte de sustancias controladas a partir del auto supremo número 417 de 19 de agosto del 2003, donde ya no se reconoce la tentativa de transporte de sustancias controladas y se considera transporte consumado sin importar la distancia recorrida o que fuera interrumpida antes de llegar a su destino. De lo expuesto se establece que el recurso de casación deducido no cumple con los requisitos previstos en el 416 y 17 del Código de Procedimiento Penal al invocar como precedente un fallo que no corresponde a la nueva doctrina legal vigente, más aún si consideramos que el auto de vista impugnado no es contradictorio a la nueva doctrina adoptada que rige respecto a los delitos de transporte de sustancias controladas y por consiguiente no es posible establecer el sentido jurídico contradictorio entre el presente y el auto impugnado. De la misma manera, el siguiente dice que en el caso de auto se evidencia que el recurrente al interponer la apelación restringida a fojas 139-41 no invoca el precedente contradictorio y si bien lo hace en el recurso de casación señalando como tal el auto de vista 17803 quebrado R del 4 de agosto de 2003, empero esta resolución no está conforme a la nueva doctrina establecida por el máximo tribunal respecto a delito de transporte de sustancias controladas, a partir del auto supremo número 417 del 19 de agosto de 2003, donde con la facultad conferida por el artículo 420 del Código de Procedimiento Penal considera el delito de transporte consumado sin importar la distancia recorrida o que el ilícito fuera interrumpido antes de llegar a su destino. De lo expuesto se establece que el recurso de casación conducido no cumple con los requisitos previstos en el 416, 417 del procedimiento penal, más aún si se tiene en cuenta que el auto de vista impugnado no es contradictorio a la nueva doctrina adoptada que rige respecto al delito de transporte de sustancias controladas. Pero no obstante a todo ello que nos dice y nos señala estos autos supremos y sentencias, las nuevas tendencias y sus principales problemas hacen ver de que se atienda de una manera clara y oportuna cuáles son esas observaciones que se plantean en la apelación correspondiente o en la casación respectiva. Ahora, no obstante, en un mundo de permanente cambio, surgen pues tendencias en alguna medida nuevas, aunque es un tema entusiasmantemente discutido en la doctrina desde hace varios años, ya que cada vez con mayor fuerza no solo cuestionan pues estas posiciones doctrinales que estamos viendo en este momento, sino también que han comenzado ya a plasmarse claramente en la jurisprudencia. Claro, y es que también esta doctrina y todo ello se está haciendo pues de cumplimiento obligatorio, ¿no es cierto? Entonces, incluso la legislación positiva va a analizar pues, todos estos aspectos, pero
adoptándolos dentro de lo que es el procedimiento. De ahí es que resulta pues también coherente sostener que como emergencia de la instauración de sistemas acusatorios orales en materia penal en lo que es Latinoamérica, uno de los institutos de mayor controversia, tal vez todavía suscrita en la doctrina, es el tratamiento y alcances de los denominados en la legislación procesal actual como los recursos de casación y de apelación restringida. Porque seguimos hablando con estos aspectos de aquellos óbices que no han sido atendidos en una primera y segunda fase. Permítame un momentito, a ver, por acá había visto alguna sentencia que es también interesante. Aquí está. Dice, doctrina legal aplicable, que dentro del espíritu de la nueva normativa procesal penal, en consonancia con la doctrina contemporánea, la apelación restringida constituye el único medio legal para impugnar una sentencia en primera instancia. Que los requisitos de forma exigidos por el artículo 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal para su procedencia tienden a facilitar a la autoridad superior el conocimiento cabal y objetivo de la pretensión del recurrente. O sea, ¿qué es lo que pretende? ¿Cómo es que? ¿Y qué es lo que está pretendiendo con esa observación, con esa petición en esa apelación? Eso es lo que dice. Por lo que ante la existencia de defectos u omisiones de forma en el recurso deducido, corresponde al Tribunal de Apelación, antes de pronunciar el auto de vista, hacer saber al recurrente que tiene el plazo de 3 días para que se subsanen omisiones en cuanto al cumplimiento de esos requisitos. Corrija o complemente su recurso conforme dispone el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal. Lo contrario, dice, implica vulnerar las normas que garantizan el debido proceso y fundamentalmente el derecho a la defensa, y restricta entre las que se encuentra el de recurrir y contar así con una tutela judicial efectiva mediante una segunda opinión que resuelva la impugnación formulada. Pero también señala, doctrina legal aplicada, generar una interpretación unificadora, última y final de la ley que se convierte en una especie de principio rector de la obra jurisdiccional a desarrollar por los tribunales y jueces de la República, es asumir con independencia y legalidad igualitaria el norte de una decisión. En esta concepción y siguiendo la perspectiva que nos enmarca el artículo 407 del Código de Procedimiento Penal, se establece diáfanamente que el recurso de apelación restringida por naturaleza y finalidad legal y doctrinal es esencialmente de puro derecho, y en su análisis el tribunal no puede retrotraer su actividad jurisdiccional a circunstancias, hechos y pruebas fácticas que ya fueron sometidos al control oral. O sea que los aspectos de fondo no se tocan. Estamos hablando netamente otra vez de lo que es el procedimiento y lo que son los aspectos de forma. Entonces, público y contradictorio por el órgano jurisdiccional de sentencia, siendo a su vez ineludible que quien reclama un vicio oculto en esta esfera del tribunal superior tenga que haberlo hecho el reclamo oportunamente en el proceso. Y claro, otra vez nos retrotraemos a lo que ve a ser el juicio oral público y contradictorio, y a momento de que nuestro testigo, de que nuestra prueba, de que nuestra pericia es objetada, esta debe ser también tomada en cuenta y resuelta por el juez. Si no nos hace caso, pues ahí va nuestra reserva de apelación. Y esa reserva de apelación es lo que posteriormente se va a analizar, se va a estudiar y se va a resolver tanto en la apelación como en la casación. Por eso es que es imprescindible. O sea, sin esa, como les digo, sin esa reserva, estaríamos hablando de que no habría sentido, no habría cómo fundamentar ni cómo presentar ni la apelación, peor la casación, mis estimados colegas. Eso es lo que nos dice esta sentencia. Por lo expuesto y en aplicación del último periodo
¿sí?, del artículo 413 de la Ley Procesal Penal, y al advertir la contradicción existente entre el precedente y el auto de vista impugnado por el fiscal adjunta recurrente, corresponde a la misma sala de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Cochabamba dicte un nuevo auto de vista aplicando la doctrina legal adoptada en el presente auto supremo. Y aquí como consecuencia está diciendo pues lo que ya habíamos explicado, ¿no?, de que se anula y se devuelva para que se proceda a emitir un nuevo fallo, esta vez pero con las observaciones que han sido ya ordenadas por el superior jerárquico, ¿no?, a que se cumplan. Bueno, en cuanto a estos aspectos, entonces, tendríamos a bien a concluir esta parte de la casación con la siguiente también doctrina legal, que veo que es también importante, que nos refiere el artículo 204 del Código Penal. La lectura analítica de este tipo penal nos presenta tres definiciones que se traducen en tres figuras penales dentro de un mismo tipo. En la primera parte se tiene que el giro de cheque en descubierto es un delito que no se consuma con la acción, sino que realizado el hecho da la oportunidad de librarse de la calificación delictiva. Si el girador paga dentro de las 72 horas de haber recibido la notificación de insolvencia, quiere decir que hasta ahí puede ser todo lo falso, puede no tener fondos y todo ello, pero si dentro de las 72 horas nosotros pagamos y cumplimos, pare de contar, reputándose como cumplimiento de cualquier obligación civil. En caso de no pago, se penaliza la conducta recién. Las dos figuras restantes emergen del segundo acápite, cuando el cheque ha sido girado sin estar autorizado para ello y cuando es utilizado como instrumento de crédito o garantía, ello sin tener pues fondos, ¿no? En ambos casos, la conducta del sujeto que realiza estas operaciones está penalizado, al igual que en el primer caso, con pena privativa de libertad de 1 a 4 años de reclusión y multa de 30 a 100 días, con la diferencia de que, de probarse los dos últimos extremos, los cheques son nulos de pleno derecho. La figura del cheque en descubierto, introducido al catálogo de delitos previstos en el Código Penal, responde a una necesidad de fortalecer y proteger legítimamente la confianza en el uso del cheque como medio de pago que sustituye al dinero, ahorrando problemas en su manejo. El cheque es un instrumento de pago a la vista o a su presentación, y cuando se lo emite en descubierto, se interpreta la conducta como engaño o falsedad, porque se escribe algo que no está de acuerdo con la verdad y la realidad, considerando que habiéndose determinado la existencia de o 108, cuyo análisis emergió la necesidad de establecer la doctrina aplicable para casos como el de autos, corresponde la aplicación del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, dejar en efecto el fallo impugnado, que siendo atribución del juzgador conforme al artículo 36, 40 del Código, o sea, las antes que estamos hablando, determinan la mayor o menor sanción a aplicarse en delitos de penas indeterminados. La doctrina aplicable no es imperativa en el presente caso. Bien, es bastante interesante que se llega a formular y qué es lo que realmente se está buscando con cada una de estas etapas o fases que vienen a darse, y dentro de estas instancias en las cuales se va a hacer valer pues todos los derechos que han sido conculcados, porque no olvidemos que en pocas palabras esa sentencia va a ser el resumen, no sé, pues inclusive de hasta más de un año de juicio, y que en pocas líneas va a dejar de lado tal vez elementos que son sustanciales y que tal vez se han repetido muchas veces y que no han sido por uno u otro medio analizados o valorados por la autoridad de la sentencia o emitente de la sentencia, quien sería el juez acuo, pero que sin embargo
al vernos agraviados, perjudicados, hemos presentado nuestra petición con las observaciones correspondientes ante el superior jerárquico, que vendría a ser el juez tribunal o, o la sala correspondiente, pero que tampoco ha sido atendido, y en todo caso únicamente se ha acogido a hacer un copy-paste de la sentencia original y la ha confirmado. Entonces, bajo este aspecto también nos queda únicamente recurrir a lo que vendría a ser la casación, para que el superior en grado, o sea, la máxima entidad de justicia del país, que radica en la ciudad de Sucre, resuelvan nuestro territorio y tengan, pues, con brindarnos la tutela efectiva en cuanto a los óbices que se ha cometido ya por dos autoridades. Ahora vayámonos a lo que vendría a ser el mal llamado recurso de revisión de las sentencias condenatorias ejecutoriadas. Vale decir que acá ya estaríamos hablando de que ya ha regresado esa sentencia en firme y nos han dado la razón, por lo cual la presunción de inocencia de ese sujeto que estaba siendo sometido a proceso ya se ve, pues, quebrantada y desvirtuada a partir de ese fallo que viene desde la ciudad de Sucre y tiene calidad de cosa juzgada. Bien, entonces, ya estaríamos hablando en todo caso de que es una sentencia en firme, pero a la vez también es una sentencia condenatoria, la cual evidentemente si se va a cumplir, pues a momento de que se proceda a la aprehensión, o bien, sí, pues la aprehensión de la persona si es que se encuentra en libertad, o si se encuentra prófuga, también va a ser susceptible de que se pueda estar con el mandamiento bajo el brazo, ¿no es cierto?, a objeto de su captura y del cumplimiento estricto de la sentencia. Ahora bien, breve noticia histórica, y esto interesa sí que sepan cuál es la historia. Dice, citando a Tomás Joffre, Ernesto Rodríguez Rossi señala: los orígenes de este instituto están situados también en la antigua Roma, cuando dice: la revisión, acto de valiosa garantía contra la fragilidad de los juicios romanos, era admitida hasta que por las antiguas leyes de Roma. Se refiere a la integrum restitutio, conocida también como restitutio en integrum, aplicada a las sentencias, y que constituyó en su tiempo un remedio excepcional de impugnación cuando no se podía hacer valer otros medios. Ahora, otros autores indican que procede el Code Instruction Criminale francés de 1808, que fue introducido en España, dice, mediante la ley del 18 de junio de 1870 y luego posteriormente a sus leyes de enjuiciamiento. En nuestro país, refiere, el instituto aparece a partir del Código de Procedimiento Criminal de 1858, en cuyos artículos 326 y 330 se refieren a las denominadas de las demandas de revisión. Ya en esa época, las causales establecidas para el instituto consistían en las siguientes: cuando un acusado hubiera sido condenado por un delito y otro lo hubiera sido por otra sentencia como autor del mismo, y si las dos sentencias, siendo inconciliables, fueran prueba de la inocencia del uno o del otro condenado, en cuyo caso la ejecución de ambas sentencias debía suspenderse, aun cuando la petición de nulidad de una de ellas se hubiera rechazado. O B, cuando después de una condenación de homicidio, el ministro de Justicia enviaría a la Corte piezas o documentos presentados después de la condenación, capaces de dar bastantes indicios acerca de la existencia de la persona cuya muerte hubiera dado lugar a la condenación. Y C, cuando después de la condenación de un acusado se pide el juicio de uno o muchos de los testigos por haber dado falsos testimonios en el proceso, y si la acusación contra ellos es admitida, o si solo se decreta su arresto, se suspenderá la ejecución de la sentencia de condenación, aun cuando la Corte Suprema hubiera rechazado la petición del condenado. Luego, si finalmente los testigos resultaren condenados por falso testimonio, el ministro de Justicia, de oficio o instancia del condenado, del fiscal, debía encargar al fiscal de la Corte Suprema que denuncie el hecho ante este tribunal. Por lo que verán ustedes, entonces ya se tenía pues una figura bastante clara
para el año de 1870, ¿no? Ya contábamos con una doctrina bastante firme y un claro entendimiento de en qué casos podía haber ser utilizado este recurso de revisión. Permítame un momentito, vamos a buscar. Ahora dice, motivos de revisión aceptados por la doctrina contemporánea. O sea, ¿en qué casos se dan? Y vale la revisión propter falsa o ex capite falsi. Se refiere a la revisión por hechos falsos, es decir, en virtud de conductas antijurídicas que influyeron causal, indirecta o directamente en la resolución revisada, falseando su premisa de hecho. B. Revisión propter nova o ex capite novorum, es decir, por hechos nuevos cuando por cualquier hecho o medio de prueba posterior a la terminación del pleito se evidencie pues la invocación del fallo, bastando que lo hecho no haya figurado en la causa y por tanto no haya tenido en cuenta o no haya sido tenido en cuenta por parte del juzgador. Aquí está. El auto supremo número 484 del 29 de septiembre del 2007, Sala Penal Primera, dice que del análisis y fundamentos del recurso deducido, se infiere que el recurrente funda su petición en el artículo 421.2 del Código de Procedimiento Penal, que establece que para este recurso procede cuando la sentencia impugnada se funde en prueba cuya falsedad se declare en fallo posterior a que sea ejecutoriado. Sin embargo, el recurrente no acompañó a su solicitud ninguna resolución judicial con autoridad de cosa juzgada que haya declarado la falsedad de las pruebas que sirvieron en base para el pronunciamiento de la sentencia. También el auto supremo número 400 del 23 de julio del 2004, Sala Penal Segunda, dice que ya que la causal invocada por el recurrente como fundamento de su recurso, inciso 2 del artículo 421 de la ley, exige como condición indispensable para su procedencia la existencia de un fallo posterior ejecutoriado que acredite que las pruebas en las que se fundó la sentencia cuya revisión se demanda fueron declaradas falsas. En el caso de autos, las pruebas ofrecidas, específicamente las certificaciones que cursan en obrados, no tienen la calidad de fallo ejecutorial, tampoco constituyen fundamentos suficientes para justificar la revisión de sentencia, ni son relevantes para demostrar los extremos en los que apoya su acción el demandante. Por cuanto a las fotocopias del proceso que se adjuntan no tienen ninguna relevancia, más aún si ya han sido considerados y valorados por los jueces que conocieron la causa. O sea, no está hablando de la prueba. Pero acá está lo esencial, dice, ¿no? El auto supremo 101 del 15 de febrero del 2007 sostiene, por otra parte, si bien el recurrente refiere a la causal tercera del artículo 421 como fundamento de su recurso, no observa que dicha causal expresa señale. Cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de delitos propios de la función judicial, cuya existencia se haya declarado en fallo posterior ejecutoriado, por lo que el recurso interpuesto no cumple con el presupuesto jurídico de presentar prueba idónea, sentencia ejecutoriada que demuestre el origen lícito del fallo cuya revisión se solicita. En consecuencia, el recurrente no observa la obligatoriedad de los requisitos legales a efecto de pretender rever una resolución pasada por autoridad de cosa juzgada. Cuando después de la sentencia sobrevengan, dice, hechos nuevos, se descubran hechos preexistentes o existan elementos de prueba que demuestren que el hecho no fue cometido, que el condenado no fue autor o partícipe de la comisión del delito o que el hecho no sea punible. Y estos son los elementos que hacen ver que se pueda dar curso cabalmente a esta revisión. Al inicio, tres hipótesis claramente diferenciadas. Dice que en consecuencia deben ser independientemente invocadas, señalando en cuál o cuáles de los incisos se apoya la demanda. Además, debe presentarse la prueba directamente relacionada con las causales o motivos invocados. Del análisis de las revisiones
presentadas desde la vigencia plena del código, puede fácilmente colegirse que este inciso es aquel con el que mayor frecuencia recurren los interesados, puesto que suele cometerse error que genera la inadmisibilidad de señalar genéricamente y no se precisa en qué norma o en qué inciso se está apoyando la pretensión. Ahora bien, esta parte también es bastante importante. ¿Quiénes son los sujetos que se encuentran legitimados para interponer este recurso? Dice, el condenado o su defensor, si el condenado es incapaz, sus representantes legales. 2, el cónyuge, conviviente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por adopción, si el condenado hubiera fallecido. La fiscalía, el juez de ejecución penal y 4, el defensor del pueblo. También puede hacerlo. Entonces, se advierte claramente cuáles son esos sujetos que están permitidos por la ley y cómo es que también son diferentes uno de otros, ¿no es cierto? Porque acá vemos números clausos que difiere para diferentes tipos o para el caso concreto. Ahora bien, de la forma de la resolución. Esta parte de la sentencia me parece estupenda. Dice, respecto de la forma de resolución, se establece que el tribunal resolverá el recurso rechazándolo cuando sea improcedente. Y 2, anulando la sentencia impugnada, en cuyo caso dictará la sentencia que corresponda o dispondrá la realización de un nuevo juicio. Si dispone la realización de un nuevo juicio, no podrán intervenir los mismos jueces que dictaron la sentencia. Esta no podrá fundarse en una nueva valoración de la prueba que dio lugar a la sentencia anulada y el nuevo fallo no podrá contener una sanción más grave que la impuesta en la primera sentencia. Es decir, que la nueva resolución queda sujeta a la prohibición de reforma en perjuicio en su concepción más amplia. Bastante interesante, ¿no? Cómo es que excluye la prueba, excluye a los jueces, pero también señala que la pena no puede ser más grave que la que se haya impuesto en una sentencia previa. En todo caso, sí podrá ser inferior. Efectos de la sentencia. Cuando la sentencia sea absolutoria o declare la extinción de la pena, se ordenará la inmediata libertad del injustamente condenado, la rehabilitación plena del injustamente inhabilitado, el pago de la indemnización y o la devolución de la cantidad pagada en concepto de pena pecuniaria y los objetos confiscados serán devueltos. Ahora, si la sentencia solo disminuye el tiempo de privación de libertad que resta por cumplir al condenado, deberá contener el nuevo cómputo precisando el día de finalización de cumplimiento de la pena. Un elemento de nuestro régimen es que en un criterio más amplio se encuentra plenamente justificado y que no parece en la mayoría de la legislación comparada, consiste en la disposición de la última parte correspondiente a los efectos de la absolución en sentido de que la resolución final dispondrá la publicación de la parte resolutiva de la sentencia que declaró la absolución o extinción de la pena en un medio de comunicación social de alcance nacional. Y finalmente, vamos sobre las causales o motivos que dan lugar a la revisión. Vamos a comenzar puntualizando también lo que nos dice esta sentencia, refiriendo como lo ha hecho ya claramente la jurisprudencia del Tribunal Supremo en nuestro país, por ejemplo, mediante el auto supremo de la Sala Penal 101, número 10, que no solo cita que no se condena de manera equívoca, e innecesaria, sino que esta debe ser revisable. Y la revisión debe de ser orientada a determinar la demostración de la existencia de alguna causal invalidante de la sentencia.
considerando que doctrinalmente la revisión de sentencia penal ejecutoriada encuentra fundamento cuando, entre otros motivos, los fallos dictados no han considerado prueba determinante sobre el hecho juzgado debido a que fue conocido con posterioridad a la sentencia, revisión propter nova o ex capite novorum, las que les había señalado hace un momento. Es decir, no toda condena equivocada es revisable, sino solamente aquella que ha sido fundada en información falsa. Y ese es un detalle bastante importante, puesto que esa falsedad debe ser, pues, demostrable, ¿no es cierto? O ha sido dictada sin haber considerado información de características lo suficientemente relevantes que, en caso de haber sido conocida durante el proceso, hubiera cambiado rotundamente su resultado. Y es que nos dice eso de que si se hubiera analizado, si se hubiera dado el valor correspondiente, en primera instancia no hubiera habido, pues, necesidad de esa apelación, no hubiera habido necesidad de esa casación, y finalmente tampoco llegar a esta fase de la revisión, toda vez de que no se habría valorado elementos relevantes, importantísimos, o en su defecto tampoco se habría probado fundadamente que esos datos, esos elementos eran falsos, y que por culpa de eso cabalmente es que se ha condenado a esta persona, lo cual merece evidentemente una revisión a efectos de repararse el error y, bueno, pues también, pues, emitir la absolución correspondiente para esta persona. Considerando, dice, que conforme refiere la primera parte del 423 de la ley 1970, el recurso de revisión debe estar acompañado de la prueba correspondiente, conteniendo, bajo pena de inadmisibilidad, la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables que al respecto la doctrina sobre el particular hace en relación con los fundamentos utilizados por el recurrente, exige, tratándose del mal llamado recurso de revisión, que en rigor constituye una nueva acción o demanda excepcional, que la nueva prueba acompañada a la misma deberá ser de una calidad indiscutiblemente relevante, o sea, tiene que ser considerada indiscutiblemente importante la prueba estrella que haga cambiar esa opinión a este tribunal a efectos de ver que se ha cometido un error, que no se ha valorado relevantemente la prueba, o en todo caso de que, pues, la prueba que ha sido suficiente para condenar al ahora reo era falsa. Existe pleno acuerdo normativo y doctrinal, señalan, en sentido que están excluidos del ámbito de la revisión los vicios de procedimiento o juzgamiento. Es decir, no importa a los efectos de esta nueva acción determina la existencia de alguna causa o motivo que invalide la sentencia, sino lo que importa es que, en consideración a nuevas y relevantes circunstancias que no fueron tenidas en cuenta por los juzgadores, se demuestre que la sentencia dictada es manifiestamente injusta. Y esta última parte nos habla, una vez más, de que la prueba que se ha producido en anterior situación no va a ser valorada, sino que esta prueba tiene que ser sobreviniente, tiene que ser nueva, tiene que ser relevante y, aparte de ello, también, si corresponde, demostrar que ha habido alguna falsedad que ha inducido al error a la autoridad y, consecuencia de ello, se haya procedido, pues, a condenar o a ejecutar a esa persona con el cumplimiento de la sentencia impuesta por el tipo penal respectivo. También señala el Auto Supremo 106 del 25 de febrero del 2008, Sala Penal Primera, que doctrinalmente la revisión de sentencia penal ejecutoria encuentra fundamento cuando los fallos dictados no han considerado prueba determinante sobre el hecho juzgado, debido a que la misma fue conocida con posterioridad a la sentencia. Revisión propter nova o ex capite novorum, lo que implica que se puede revisar una sentencia condenatoria ejecutoriada
pero bajo estos preceptos, fundamentando y demostrando esto que les estoy ya repitiendo unas 3 o 4 veces. Y que estuvo fundado en información falsa primero, o que fue dictada sin haber considerado la información de características lo suficientemente relevantes, importantes, vitales, que en caso de haber sido conocidos durante el proceso, hubieran cambiado ese resultado. Claro, en vez de dar una sentencia condenatoria, hubieran dirigido el fallo a una sentencia absolutoria. Eso es lo que nos está explicando. En este contexto, entonces, la revisión extraordinaria de sentencia por su naturaleza jurídica tiene un trámite propio regulado por el libro tercero, título cuarto, artículos 421 a 427 del Código de Procedimiento Penal, que constituye la base jurídica en la que debe enmarcarse el indicado recurso, para cuya admisión deben cumplirse inexorablemente los requisitos formales según la causa invocada. Bien, queridos compañeros y colegas, si bien es cierto que esta noche me ha abocado más a dar lectura a sentencias que venían tanto al caso de la casación como de esta revisión extraordinaria, me ha interesado hacerlo porque estas son sentencias que tal vez ustedes no las van a ubicar en cualquier texto, o al teclear o pulsar simplemente una tecla y verificar en el Tribunal Constitucional. El procedimiento evidentemente ya está marcado, ya está consignado a partir del 410, 415 para adelante en el Código de Procedimiento Penal. Entonces, a partir de ello ya tenemos eso, pero yo no he visto necesario estar repitiendo como loro eso, lo de los procedimientos, que lo podemos leer, los pasos que están ya señalados, cómo va el trámite, cómo se presenta, cuándo se presenta, eso ya lo tenemos ahí. Pero lo importante para mí era desarrollar bajo qué premisas o por qué, de dónde devienen estas figuras, qué significan, qué es lo que se persigue y qué es lo que se logra a partir de ellas, qué elementos son sustanciales. Por ejemplo, para este recurso de revisión, que les diré no es tan utilizado y tampoco es tan conocido. Tal vez es una de las formas que menos se utiliza, porque la apelación, la casación sí son de todos los días, pero este recurso de revisión tiene que ser tratado bajo estas premisas. ¿Por qué? Porque sobre todo interesa decirles que lo que no se haya podido demostrar desde la primera instancia, con la sentencia, no se ha podido probar y fundamentar en la apelación, ni se ha logrado probar y consumar con la casación, resulta también difícil poder encontrar y adecuar un objeto sobreviniente nuevo que no haya contemplado estas 3 etapas que ya les estoy señalando, o ante estas 3 autoridades, ¿no? Al juez de primera instancia, ante el vocal y ante los magistrados. Entonces, como verán ustedes, es bastante difícil, ¿no? Porque ese elemento primordial de sobreviniente, nuevo, que no haya sido empleado ni atendido antiguamente, o que esa prueba sea novísima, fresca y demostrable, wow, hacen ver de que realmente sea difícil, ¿no es cierto? Y esto, por ejemplo, no lo señala así en el procedimiento. Entonces me he ocupado un poquito tal vez de aburrirlos con estas sentencias, pero mi intención ha sido explicarles cuál es el motivo, de dónde devienen y cómo es que se puede utilizar, ¿no? Y sobre todo bajo qué estructura y cumpliendo qué requisitos se puede dar el cumplimiento tanto a la casación como al recurso de revisión. Por lo cual pienso que hemos avanzado, hubiera querido tal vez ampliar un poco más, pero ya ven ustedes, ¿no? De que se avanza una estrofa y se comenta otras 4 más. Entonces, a veces resulta el tiempo bastante corto como para estar queriendo desarrollar estos cursos, ¿no? Que sin embargo no dejan de ser bastante importantes y que son ponderables, ¿no? Porque nos dan en una pequeña pauta tal vez esos pasos importantes que se necesitan para el momento en que nos toque estar frente a frente a cualquiera de estos recursos, que evidentemente van a ser empleados en defensa de nuestro cliente, buscando siempre
esa tutela efectiva por parte del órgano jurisdiccional, ya sea de una manera en el orden común o de una forma extraordinaria a partir de este recurso de revisión. Bueno, espero que estas noches que nos hemos acompañado hayan sido de total provecho para ustedes como lo han sido para mí, porque también leyendo es que yo me refresco también y voy aprendiendo junto con ustedes también algunos elementos que por supuesto se van día a día sumando a nuestro glosario de conocimientos, porque no hay mayor verdad que la que les voy a decir, y es que hay que leer, leer, leer y leer. Todo lo que se pueda hay que avanzarlo a partir de la lectura de textos que sean tanto de normativa interna como de normativa internacional, puesto que no olvidemos que esta doctrina prácticamente viene siendo una sola desde México hasta la Patagonia, ¿no? Ha ido bajando, por eso es que inclusive me he encargado de hacerles ver de que el libro gordo, que es el modelo de procedimiento, es uno solo para todo Iberoamérica, ¿no? Desde México hasta la Patagonia, y que únicamente cada país ha ido buscando los puntos que ha visto necesarios para su realidad, para su necesidad y su política criminal para el momento, y que sin embargo vemos que ya a la fecha resulta pues innecesaria, no digo que está obsoleta, pero que necesita permanentemente ser actualizada. Si bien es cierto de que el Código de Procedimiento Penal ya cuenta con casi 35 años, les diré que sigue siendo todavía, a mi forma de ver, un código bastante interesante y bastante potable, bastante entendible y fácil de realizar, con una sola condición, que se lo lea, que se lo lea. A partir de leerlo, se lo va a poder entender y también se lo va a poder practicar de una manera tal que nosotros tengamos también con esa práctica un dominio total sobre lo que es el procedimiento y, por supuesto, hagamos respetar ese debido proceso, principalmente en sus dos pilares sustanciales: respeto a los derechos y garantías constitucionales y el cumplimiento ya establecido para estos trámites, los que sean, ¿no? Porque en el procedimiento está desde el principio mismo, desde que se llega a sede policial, con la atención en el artículo 5, hasta el momento mismo en el cual, en la parte correspondiente, me van a permitir, lo voy a leer, en las disposiciones finales, inclusive, se habla de esos, de la ley 045, de esos 8 años que se debe esperar, por ejemplo, para que sean borrados esos antecedentes penales, ¿no? Que tenga esta persona del REHAB. La disposición final que nos habla, ¿no? Todas las instituciones públicas y privadas deberán remitir una copia de su reglamento interno al Comité Nacional contra el Racismo. Inclusive nos habla de ello. Pucha, hay una serie de cosas que realmente es bastante enriquecedor y que debemos leer y que está contenida acá, porque cualquier duda que se tenga, créanme, esta es la Biblia del derecho. Bueno, entonces, sin más decirles, espero que realmente haya sido útil, como lo ha sido para mí, estas noches de exposición de lo que todos sabemos, pero que a veces olvidamos por uno y otro trámite dentro de la actividad, pero que es bueno refrescarse trayéndolos a colación y bueno, hablando y comentando sobre ellos. Bueno, muchas gracias entonces y espero que les sirva todo lo que hemos avanzado, compañeros y colegas. Un gusto para mí, gracias, licenciado, y esperemos estar contando nuevamente con una invitación en cualquier otro momento. Gracias, licenciado Néstor. Muchas gracias, doctor Iván. Muchas gracias, señores participantes. Para un nuevo curso que vayamos lanzando en el futuro, vayamos dictando, doctor. Así será, estamos a la hora entonces. Muchísimas gracias. Buenas noches, señores participantes. Muchísimas gracias, doctor. Felicidades por el curso. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias.
Gracias, compañeros. Algún momento nos chocaremos ya en la actividad. Un gusto. Hasta luego.